Sean todos bienvenidos a esta Open Class del poder del triángulo familiar en la gestión emocional. Para nosotros es un honor tenerles a cada uno de ustedes conectados y después de haber celebrado 2 cortes del curso Gestionando nuestras emociones, la rabia, el miedo y la tristeza, algunas personas nos estaban preguntando y decían, bueno, ya conozco sobre estas emociones básicas, pero resulta que cómo las manejo dentro de la casa, cómo lo hago en las relaciones que yo tengo que establecer con el entorno. Entonces, de allí que nos motivó a programar este curso que, al igual que en el anterior, serán en 5 sesiones, es decir, 5 semanas. Nosotros vamos a estar trabajando el triángulo familiar. Pero antes de hablarles del triángulo familiar, tenemos que comentarles algunos elementos que son importantes, sobre todo para las personas que por primera vez se conectan con nosotros. ¿Y de dónde parte todo esto? Bueno, desde el año 2015 nosotros en Venezuela estamos ubicados. Yo soy Mónica Patricia Mavares de González, ¿verdad? Soy periodista de profesión, también estoy en el pastorado en una iglesia, al lado del doctor Arnoldo Arana, que es terapeuta familiar, es coach, tiene una universidad donde promociona diplomados poderosísimos, ¿verdad? Y a través de Vida Efectiva o Global, tiene ya muchos años trabajando en esta área. El doctor Arnoldo Arana ha escrito 15 títulos de libro, entre ellos el libro que nosotros usamos con Venezuela Perdona y Connection for Give, que es El Camino del Perdón. Esto es el libro base para nuestra campaña de los 40 días de perdón, y cual está a la disposición si alguno de ustedes lo desea. Hoy me escribieron algunas personas deseando todo el material de la campaña de los 40 días de perdón. Bueno, lo tenemos a la disposición de ustedes. Y luego Dios me dio la oportunidad de escribir este libro, que es un libro devocional de mujeres, se llama Mujeres Perdonan. Son 40 devocionales para mujeres. Y aquí cuento historias de mujeres como el perdón ayudó a liberar, ayudó a sanar su corazón. Y en este momento, bueno, estamos impulsando 40 días de perdón para los hombres porque también necesitamos sanar todo el entorno familiar, a propósito del triángulo familiar. Y otro de los libros que vamos a estar usando más adelante es Más allá del perdón, que tiene que ver con la reconciliación. Como pueden observar, desde la plataforma de Venezuela Perdona y de Nation Forgive, nuestro objetivo tiene que ver con la sanidad de corazones, con la sanidad de las relaciones, y justamente este curso que estamos impulsando, en el cual le queremos motivar para que usted pueda participar, es poderosísimo, es una herramienta donde usted va a poder entender esa familia de origen y de qué manera nos ha marcado para la forma como nosotros nos gestionamos emocionalmente, cómo nos relacionamos con nuestra familia, pero también con el entorno. Entonces, bueno, colocando este marco de referencia, el cual es muy importante, pues tenemos ya en pantalla al doctor Arnoldo Arana, y esta Open Class, que la llamamos, esto la estamos llamando la clase 0, porque a partir del próximo martes arranca la clase número 1 de este curso del triángulo familiar en la gestión emocional. Pero queríamos mostrarle a ustedes y darles a conocer un poco qué es esto del triángulo familiar. Alguien me preguntó, pero bueno, es que la geometría solamente se da cuando yo estudio álgebra, cuando yo estudio ingeniería. ¿Cómo es eso que tomamos el triángulo y de qué manera nosotros podemos entender el poder y la importancia que tiene para nuestras vidas el conocer y el entender el triángulo familiar? Así que esta es la primera pregunta. Yo como periodista voy a estar esta noche fungiendo aquí y voy a tratar de sacarle la mayor información al doctor Arnoldo Arana para que usted ya pueda aprovechar allí en el chat, puede hacer alguna pregunta, la puede formular, porque esta clase 0 que le hemos llamado es para que usted y yo podamos tener un espectro bien abierto de en qué consiste el triángulo familiar y de qué manera esta herramienta le puede ayudar a usted. Así que, doctor Arnoldo, bienvenido y cuéntanos en qué consiste, cuál es la importancia que tiene el triángulo familiar para nuestras vidas. Gracias, Mónica, y gracias a todos por conectarse. Sean todos
Bienvenidos nuevamente. Cuando hablamos del triángulo familiar, nos referimos a ese contexto, a esa estructura de funcionamiento que representa la interacción que se da entre papá, mamá e hijo. Eso es lo que es un triángulo, papá, mamá e hijo. Y a lo que ocurre en ese contexto, que es el triángulo familiar, en el que se construyen unos vínculos y unos nexos que pueden ser cercanos o distantes, que funciona un tipo de comunicación que puede ser efectiva o no, un tipo de contacto, un tipo de interrelación que puede ser nutritiva o no, y en el cual se practican algunos rituales, costumbres, que se aplican algunas normas y reglas que regulan la interacción entre papá, mamá y cada hijo. Y eso es lo que es el triángulo familiar. Y digo cada hijo porque cada hijo tiene un triángulo único y diferente. En ese sentido, no hay dos triángulos iguales. Yo tengo 3 hijos, yo diría que yo tengo 3 triángulos familiares. Un triángulo familiar con el mayor, un triángulo familiar con el del medio y un triángulo familiar con el menor. Y cada uno, desde su perspectiva de hijo, siente que su triángulo familiar es único y exclusivo. Y la familia, que son precisamente los triángulos familiares, yo diría que es el contexto donde somos formados para la vida, donde se forma nuestro carácter, nuestra personalidad, donde se forma nuestro sistema de creencias, nuestros mapas, paradigmas, valores, hábitos, actitudes, formas de gestionar las emociones, formas de comportarnos. Y ese contexto, ese espacio, esa estructura, ese entorno, ese ambiente que llamamos triángulo familiar, yo diría que es el contexto más importante y más definitorio en términos de aprendizaje para un ser humano, porque ahí es donde precisamente se forja la personalidad y el carácter del ser humano. Y la influencia que se genera en el hogar, en el triángulo familiar, está muy por encima de la influencia que se genera en cualquier entorno, llámese iglesia, llámese escuela, comunidad, etc. Y allí en ese triángulo familiar, en esa interacción, en esos vínculos, en esos nexos que se establecen entre papá, mamá e hijo, es donde se instalan, yo diría, las competencias para la vida efectiva o para la vida inefectiva. Ahí es donde aprendemos, por ejemplo, a comunicarnos, a asumir responsabilidad, a desarrollar resiliencia, a ser empático, a desarrollar disciplina, a autorregularnos emocionalmente, o lo contrario, yo diría, donde también se instalan las incompetencias para la vida disfuncional. Y esto tiene que ver con el tipo de experiencia y aprendizaje obtenido de acuerdo a el triángulo familiar donde yo me crié, donde yo eh, me formé. Y en ese sentido, la pregunta que nos hacía Mónica, es importante comprender esas dinámicas que se dieron en mi triángulo familiar, porque eso me va a ayudar a entenderme a mí como persona, a entender, por ejemplo, el tipo de autoestima que yo poseo, el tipo de creencias y valores que tengo, la forma como gestiono las emociones, mi forma de pensar. Entonces, por eso es que es muy importante tomar esa vista sobre nuestro triángulo familiar de origen. Y un poco el objetivo del curso es que desarrollemos algunos esquemas, algunas perspectivas y algunas estrategias para diseñar y organizar nuestro triángulo familiar de tal manera que genere los resultados más positivos. Pero también al estudiar nuestro propio triángulo familiar de origen nos permita comprendernos mejor a nosotros mismos, comprender por qué yo tengo esta autoestima más disminuida o más alta, comprender por qué yo he acuñado para mí estos valores o porque tengo estos hábitos o porque tengo esta tendencia a gestionar determinadas emociones de esta manera. No hay duda que eso tiene que ver con el aprendizaje que vivimos en el triángulo familiar. Y esa comprensión a la larga nos va a permitir generar cambios, crecer, sanar cosas que necesitamos sanar. Y yo diría que desde esa perspectiva del triángulo familiar, lo que somos, cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos tiene que ver con la experiencia que tuvimos en el triángulo familiar. Y yo haría algunas preguntas, no para que las contesten, solo para que las reflexiones, pero que de alguna manera me pueda a mí comenzar a ubicarme cómo fue el triángulo familiar donde yo me crié
y en consecuencia, cómo eso determinó el tipo de persona que yo soy. Yo le pudiera preguntar, ¿cómo fue la trama de vida en tu familia de origen? ¿Cómo fue el tipo de contacto que usted experimentó? Diríamos que fue un contacto cercano o distante, íntimo o impersonal. ¿Cómo fueron los vínculos que construimos desde mi contexto de triángulo familiar? ¿Cómo era la comunicación que se practicaba en ese ambiente? ¿Era una comunicación directa, clara, o era indirecta y ambigua? ¿Cómo era el clima o la atmósfera que se respiraba en mi hogar? ¿Era una atmósfera de tranquilidad y armonía o generaba ansiedad y conflictividad? ¿Cómo fue la presencia de mis padres en el hogar? ¿Fueron padres que pernotaron, que fueron proveedores o que de alguna manera tuvieron un contacto muy cercano y una conexión muy íntima y cercana conmigo? Y cómo uno responde a estas preguntas, de alguna manera va a conseguir algunas respuestas de por qué yo soy así, de por qué me comporto de esta manera, de por qué reacciono emocional de esta manera, de por qué tengo estos valores o estos hábitos o estas actitudes de vida. Qué bueno, Arnoldo. Sabes que, bueno, para los que no me conocen, yo soy de Maracaibo, una ciudad que queda al occidente de Venezuela. Pero en casa me di cuenta, y cada vez que voy a visitar a mi familia, me doy cuenta que muchas de las reacciones que yo tengo obedecen a patrones aprendidos en casa. Por ejemplo, las personas de Maracaibo tienden a tener el tono muy alto, es casi que gritado, ¿verdad? Y cuando yo estoy emocionalmente, cuando estoy contenta, yo alzo mucho la voz, pero cuando estoy muy brava, también alzo la voz. O sea, son las dos formas que les expreso así casi que gritado. Es notorio para todos los que están a mi alrededor. Pero cuando he ido a mi casa, me doy cuenta que es que todos igualito, pareciera un molde. Todos reaccionamos de esa misma manera, ¿verdad? Y yo creía que eso era como que normal, que todo el mundo lo hacía. Pero cuando me doy cuenta que muchas veces ocasiona dificultades en mis relaciones con los demás, ¿verdad? Porque no, ay, quiero ser entendida, quiero ser comprendida. Y resulta que yo creo que yo lo estoy haciendo bien y quiero que los demás cambien, pero me he dado cuenta en el camino que la que necesita cambiar realmente soy yo, la que necesita adecuarse soy yo. Entonces, ¿cómo esos mecanismos, porque nosotros vimos las emociones, cómo esos patrones que hemos aprendido en la forma como reaccionamos en cuanto a las emociones o a la rabia o al miedo o a la tristeza, son patrones aprendidos en cuanto a la conducta. ¿Cómo me hago consciente de eso y de qué manera yo puedo aplicar mi triángulo familiar y decir, ah, bueno, esto obedece a esto y de qué manera yo puedo comenzar a caminar para cambiar y para gestionar efectivamente mis emociones? Fíjense que decíamos que al fin y al cabo mi personalidad, mi carácter, mi forma de regularme emocionalmente, mi forma de expresar las emociones, mi sistema de creencias, mis mapas, mis paradigmas, las actitudes con que yo asumo como postura a la vida, todo esto tiene que ver con lo experienciado, con lo vivenciado, con los aprendizajes que se instalaron en el triángulo familiar. Yo diría que papá y mamá y la interacción inclusive con mis hermanos dejaron en mí una impronta que muchas veces no soy consciente de esa forma de ser. Mónica está diciendo, bueno, ahora yo me he venido dando cuenta que yo hablo muy alto, pero probablemente por mucho tiempo yo no era consciente que ese era un patrón, una forma de comunicarme, ¿no? Y creo que es importante el poder ubicarme en ese triángulo familiar de origen, entender cómo fueron esas dinámicas, entender cómo fueron esas normas, reglas, esos límites con que funcionamos, cómo era esa forma de comunicarme, eh, cómo era ese contacto que había, cómo fue el tipo de vínculo que construí con papá, mamá, con mis hermanos, porque de allí de alguna manera está el origen de la persona que yo soy hoy. Y a veces es importante tirar esa mirada retrospectiva hacia atrás, donde puedo examinar esos elementos para ser consciente de un determinado comportamiento, ser consciente de una determinada actitud, ser consciente de una determinada forma de expresar las emociones,
para entonces plantearme y comenzar a hacer los cambios que necesito hacer. Pero hay algo muy importante, no solamente son los cambios que yo hago en mí como persona, porque probablemente ya yo he constituido también un hogar y he formado triángulos familiares. Yo particularmente vengo de un triángulo familiar, pero también creé un triángulo familiar, creé más bien 3 triángulos familiares porque tengo 3 hijos. Para mí hubiese sido sumamente valioso el haber tenido mucha información que vamos a estar compartiendo en el curso, porque probablemente algunas cosas las hubiese hecho diferente en términos de la manera como ejercía el rol como papá, el tipo de dinámica que le imprimía a mis hijos, el estilo con que crié a mis hijos, el énfasis que hice o no en algunas cosas. Probablemente yo hoy haría algo diferente porque hoy tengo una perspectiva diferente, porque hoy tengo unas herramientas diferentes. Entonces, no solamente es para los cambios que yo individualmente puedo hacer, sino también para los cambios en mi rol parental que yo necesito hacer para asegurarme que los triángulos familiares de mis hijos sean triángulos saludables, que se formen personalidades y caracteres saludables, estables, etc. Arnoldo, eso significa que cada persona en la individualidad conforma su propio triángulo, ¿verdad? Con papá, mamá. O sea que en mi caso, imagínate, somos 9 hermanos, yo soy la número 8. O sea que en la forma como yo me he relacionado, y valga el paréntesis, yo estoy colocando todos mis ejemplos porque no puedo hablar de otra persona, sino de mí misma, ¿no? En la ausencia de papá, ¿verdad? Que mi mamá y mi papá se separaron desde que yo tenía 3 años. En la ausencia de papá, entonces alguien funge en ese triángulo, que fue un tío, que de alguna manera él fungió con esa figura de padre. ¿Cómo eso afecta a la vida emocional, pero también las relaciones en el ser humano? Fíjate que de hace tiempo hay una teoría que se ha estipulado con respecto a el orden o la posición de nacimiento de los hijos y cómo además la relación con los hermanos termina siendo tan impactante e influyente. Hoy en día los investigadores que tienen que ver con el tema de la familia concluyen que la influencia más importante y determinante es la influencia de papá y mamá. Y la segunda influencia más determinante e importante en la vida del ser humano es el subsistema fraternal, es decir, el vínculo con los hermanos. Y la influencia de los hermanos termina siendo la segunda influencia más importante en nuestra vida. Primero papá y mamá, y después todo lo que tiene que ver con el sistema fraternal, que tiene que ver con la vida de los hermanos. Y esta teoría dice que atendiendo a la posición de nacimiento que yo tengo, por ejemplo, si yo soy el primogénito o si yo soy el hermano intermedio, soy el menor, eso va a influir en la forma como nuestros padres nos van a criar y va a influir también en el tipo de personalidad que logramos desarrollar. Y algunas investigaciones concluyen en la importancia en el orden del nacimiento, en el impacto de la formación de nuestra personalidad y nuestro carácter. Y ciertamente, el orden de nacimientos no es lo único que afecta la formación de nuestra personalidad. También dentro de esa familia de la que estaba hablando Mónica, que era una familia numerosa, 9, ¿no? Entiendo, Mónica. Y yo soy la 8. El tamaño de la familia afecta, porque obviamente no es lo mismo prestarle atención a 9 hijos que prestarle atención a 1 o a 2. Entonces, obviamente, eso va a afectar el grado de disposición y el grado de disponibilidad que tengo con cada hijo. El sexo de cada persona también afecta la formación de la personalidad, porque tendemos a tratar diferente a las hembritas y a los varoncitos. El margen de edad entre los hermanos también influye mucho y pasa muchas veces que si la diferencia entre unos y otros es mayor, como en el caso de la familia Mónica, un hermano mayor termina asumiendo el papel de padre en ausencia del padre. Entonces es un elemento importante. La actitud paterna es un elemento importante. La calidad de la relación conyugal influye de manera importante en lo que se está formando abajo. Hay un dicho que dice, como es arriba, es abajo. El contexto histórico que le tocó vivir a esa familia, la genética. O sea, hay muchos factores que influyen en el desarrollo de la personalidad y el carácter, pero no hay duda que el orden del nacimiento es uno de los factores más importantes en el desarrollo de la personalidad de un ser humano. Y eso porque los padres tienden a tratar a los niños que están en diversas posiciones de manera diferente. Los padres por lo general son
tienen expectativas mayores con el primogénito. Yo les cuento las cosas que yo hice con el primogénito que no hice con el segundo y con el tercero en términos de expectativa. Le grababa canciones, lo filmaba, yo me participé en el parto, estuve adentro, o sea, fue diferente el énfasis con el primero que con el segundo, con el tercero. Y eso no quiere decir que amo más a uno que a otro, sino que sencillamente era la novedad, era el primero, era la expectativa de ser padre. Pero luego cuando llegó al segundo, ya me agarró con algo de experiencia. Ya estaba de alguna manera más ducho en el arte de ser padre. Y cuando llegó en el tercero, ya estaba mucho más relajado. De esta manera, por ejemplo, al hijo mayor tendemos digamos, a tratarlo de manera diferente. Yo diría que nuestro hijo mayor en algún momento en su vida experimenta el 100% de exclusividad, porque solamente existe él por 1 o 2 años que tarda en llegar el otro hijo. Y son los que, para nosotros como padres novicios, representa la primera vez en todo. La primera vez que mi esposa me puso el niño en los brazos para yo darle tetero, yo pensé que lo iba a ahogar. O sea, no hallaba cómo agarrar a aquel muchacho. De tal manera que los padres primerizos actúan con más cautela, con más prudencia, con más inseguridad, tienden a ser más protectores. Por eso los hijos primogénitos tienden a ser más vigilados, más controlados, más observados, más enseñados que el resto de los hijos. Y por eso que muchas veces los hijos mayores terminan copiando más rasgos de los padres. Y todo esto a la larga afecta la forma como yo trato a ese niño en forma diferencial con respecto a los otros. A ese niño que lo observo más, que lo vigilo más, que soy más sobreprotector porque estoy más inexperto, termina siendo entonces una persona más responsable, más conservadora, más cautelosa. Cuando llega, por ejemplo, yo soy padre de 3 hijos. Y yo puedo ver esto, pero perfectamente retratado en mis 3 hijos. Cuando llega el hijo mediano, probablemente ya él tiene una atención compartida, porque ya no solamente existe él, sino que existe el mayor. Y ya no solamente le modelo yo como papá, también le está modelando el hermano mayor. Entonces, por lo tanto, él está absorbiendo cosas de papá y mamá, pero también está absorbiendo cosas del hermano mayor. Y este del medio puede sentir que en algún momento hay un menor, que no hay tanta exclusividad con él. Por ejemplo, el hijo mío segundo recibió muchas ropitas usadas, nuevas, del mayor. El mayor fue puro estreno. Entonces ya él decía, bueno, pero ¿por qué yo me tengo que poner la ropa de mi hermano mayor? Porque yo no estreno tan bien, ¿no? Entonces, y además los padres tienden a estar más tranquilos, más cómodos, más relajados. Y a ese hijo normalmente se le da más libertad, se ejerce menos control, se es menos sobreprotector, se es un poco más indulgente. Y eso afecta la personalidad, eso afecta cómo se va formando. Y con el hijo menor, probablemente terminamos siendo más consentidores y le damos más independencia y más autonomía porque todavía estamos más expertos, le permitimos mayor cantidad de cosas. Y es por eso que ese hijo termina siendo más intrépido, más fácil de tomar riesgo, menos conservador. Yo les cuento, por ejemplo, las diferencias que hay entre mi hijo mayor y el menor, y ustedes dirán, no, son dos. El mayor es todo pensado, planificado, estructurado, muy conservador. El último, a veces ando con temor, pero cuando me entero una noticia, está allá en Austria, en unas montañas, en unos Alpes, esquiando. Muchos no aprendió a esquiar. Un día abrí las redes sociales, lo vi, o sea, poniendo la noticia de que se estaba tirando de un avión en paracaídas. Bueno, que wow, o sea, una intrepidez, una cosa impresionante. Bueno, porque es que él fue criado de esa manera, él fue criado no de manera sobreprotectora, no de manera cautelosa, dándole mayor independencia y él se sintió con mayor ancha, con mayor posibilidades de manejar el riesgo. Entonces, lo que nos dice esta teoría es, esto lo vamos a estar ahondando en el curso, que la forma o la posición que ocupan nuestros hijos afecta de manera importante cómo nosotros nos aproximamos en el rol de padres a ellos. Pero además hay algo también interesante, es que cada hijo tuvo un padre y una madre diferente. Y no diferente a que se buscaron otro diferente como persona, diferente en cuanto a que cuando llegó el mayor, mi nivel de experiencia, mi nivel de conocimiento, mi solvencia económica, mis habilidades eran diferentes cuando llegó el último. Por lo tanto, literalmente al último, al segundo y al primero los criaron 3 padres diferentes. Cuando ya yo criarse al tercero,
estaba más maduro, estaba más asentado económicamente, tenía más experiencia, etcétera, y eso marcó la manera como yo acompañé a ese niño. Eso significa que de acuerdo al triángulo familiar de origen, determina el adulto mayor en el cual nosotros nos convertimos. Eso es lo que vamos a estar viendo durante este curso. O sea, vamos a aprender desde la familia de origen de cada uno de nosotros y cómo eso nos ha afectado en el desempeño, en el desenvolvimiento de cada uno de nosotros como adultos que somos hoy. Y por cierto, que una de las cosas que vamos a trabajar en el curso, que dijimos que el vínculo más importante e influyente en la vida de un ser humano es papá y mamá. El segundo vínculo más importante es el vínculo fraterno, el vínculo de los hermanos. Y ahí es cuando nosotros como padres necesitamos administrar ese vínculo porque lo podemos malograr o podemos hacer que no funcione adecuadamente, como por ejemplo cuando tenemos favoritismo o como cuando no sabemos manejar los celos o las rivalidades entre los hermanos. Y eso afecta de manera importante lo que se está formando ahí abajo. Claro. Arnoldo, creo que es importante decirle a todas las personas que esta es la clase cero, por eso lo estamos haciendo de forma de entrevista, porque es así como cuando usted va a la universidad o estaba en el liceo y en la primera clase el profesor lo que hacía era inducirnos, ¿verdad? Darnos una clase, un brochure de todo lo que se iba a ver durante este tiempo. Así que queremos decirle que son 5 semanas donde vamos a estar trabajando con el triángulo familiar, donde cada uno de nosotros vamos a poder evaluar nuestro triángulo de origen y la forma como ese triángulo nos ha afectado. Arnoldo, me gustaría saber, porque cuando uno estudia geometría, uno ve diferentes tipos de triángulos, ¿verdad? El equilátero es la relación perfecta, la idónea. Entonces, ya estamos viendo que dependiendo de nuestra posición, dependiendo incluso de la madurez de los padres, ese triángulo a lo mejor no fue equilátero, a lo mejor tuvo el triángulo de origen de usted es cualquier otra cosa, ¿no? Un triángulo donde los tres ángulos son perfectamente iguales. Entonces vamos a estar viendo también los diferentes tipos de triángulos. Bueno, una de las cosas que vamos a tocar dentro de estos 5 temas es lo que llamamos la geometría familiar. Y es que cada familia, como triángulo familiar, o sea, cada familia me refiero papá, mamá y cada hijo, cada triángulo familiar adopta una forma en función de cómo se configura ese triángulo. Lo ideal es que ese triángulo se diseñe o se estructure lo que llamaríamos como un triángulo equilátero. ¿Qué es un triángulo equilátero? Ese triángulo perfecto que es así, es decir, que tiene todos sus lados y todos sus ángulos son iguales. Y eso nos está diciendo que papá y mamá que están en la base están al mismo nivel de distancia y de influencia del hijo. Es decir, que papá y mamá pueden actuar complementariamente y pueden ejercer la misma influencia, ambos tienen la misma autoridad, ambos tienen la misma responsabilidad, ambos trabajan en una alianza parental para, en pro de las necesidades del hijo. Pero también yo pudiera tener un triángulo escaleno, y un triángulo escaleno significa que es un triángulo donde los 3 vértices son diferentes, y por ejemplo puede ser que en ese triángulo sea un triángulo así, en el cual papá estaba muy cerca y mamá estaba muy lejos, o al revés, mamá estaba muy cerca y papá estaba muy lejos. Y probablemente eso tiene que ver cuando hacemos un énfasis en un hijo más que en otro o generamos algún favoritismo. Aquí entiendo que hay algunos que son de contexto bíblico, de contexto cristiano, y uno pudiera ver eso, por ejemplo, de la geometría de los triángulos, la geometría que armaron Isaac, Rebeca con cada uno de sus hijos, con Eso Esaú lo vamos a ver en el curso, Arnoldo. y con Jacob. Pero déjame adelantar algo sencillito. Y uno ve el favoritismo que había entre Rebeca y Jacob y el favoritismo que había de Isaac con Esaú. ¿Y qué pasó allí? Bueno, prácticamente Isaac no existía para Jacob y Rebeca no existía para Esaú. ¿Y qué generó el que Esaú tuviera ese triángulo donde el papá estaba muy cerca y mamá estaba muy lejos, o al revés, que Jacob generara un triángulo donde mamá estaba muy, muy, muy excesivamente cerca, pero papá muy lejos, que a la larga se creó unos celos, una rivalidad que destruyó la familia, que generó una enemistad por más de 20 años y todo el desastre que implicó la familia de Rebeca y de Isaac.
Bueno, tenemos una muy buena noticia en esta Open Class. Queremos darle una sorpresa. Me gustaría, Arnoldo, que me ayudara con el video. Y Ok, esto es para todos los que están en este momento en esta Open Class. Hemos decidido hacerles un regalo. Y ese regalo creemos que va a ser muy importante para ustedes, pero esperemos que a través de este video se dé cuenta cuál es este regalo que le vamos a dar. ¿se ve ahí? ¿Sí? Especialmente para ti, para que crezcas emocionalmente y personalmente, hemos decidido que este curso, El Poder del Triángulo Familiar en la Gestión Emocional, solo por 48 horas, para ti será a $30. Como lo estás escuchando, solo 48 horas para que logres inscribirte en el curso El Poder del Triángulo Familiar en la Gestión Emocional, donde aprenderás recursos de cómo gestionarte hoy en día con tu familia de manera efectiva, pero también con tu entorno en esto de las emociones. No te lo puedes perder, son 48 horas que tienes para que puedas inscribirte a $30. Hazlo ya y participa. ¿Qué les parece la buena noticia que le tenemos a ustedes? No se esperaban esta noticia. Bueno, queremos verles, estamos, el corazón que tenemos tanto del doctor Arnoldo Arana como mi persona y el equipo que nos acompañan en Venezuela Perdona, en Vida Efectiva, en Nation for G. Lo que tenemos en el corazón es ayudarnos a crecer juntos, porque en la medida que tengamos corazones sanos, que tengamos relaciones sanas, nosotros vamos a tener familia fortalecida y estamos apuntando a tener una nación completamente transformada, cambiada, con familias de influencia. Entonces, tenemos este regalo para ustedes y es que hemos decidido, imagínense, el 60% de descuento del curso solo por 48 horas para que usted pueda aprovechar esta plataforma y a partir del próximo martes estar conectados con nosotros durante 5 semanas. Vamos a ver, vamos a estudiar cada uno de los casos porque vamos a tener test, vamos a tener entrevistas, los días miércoles vamos a tener las sesiones de Hablemos con el terapeuta, pero la intención de este tiempo es que usted pueda abrir su corazón de acuerdo a sus estudios. Usted va a tener que tomar lápiz y papel, ¿verdad? Para poder evaluar bien desde la base de su propio triángulo familiar y cómo entonces nosotros podemos mejorar o podemos cambiar desde el origen, como decía el doctor Arnoldo Arana. No es solo de dónde parto, sino que ahora yo tengo la responsabilidad de que estoy construyendo nuevos triángulos con mis hijos en las relaciones que tengo. Y allí está la trascendencia. Entonces, si él tuviera la oportunidad de tener a los 3 hijos, dice, lo podría cambiar. Pero bueno, ya están los 3 grandes y ahora tiene nieta. Entonces, ahora tratará de dirigir, de ayudar, de fomentar a sus hijos para que sus hijos tengan los mejores triángulos familiares, ¿verdad? Y yo creo que todos los que estamos participando de esto se trata, de que podamos crecer y a lo mejor lo que nosotros vivimos no tienen que vivirlo nuestros hijos, sino que nosotros con las herramientas que tengamos hoy podemos apuntalar para manejar con efectividad nuestras emociones y nuestras relaciones. Y a propósito de esto, me gustaría ya casi que para cerrar esta sesión de preguntas, y si usted tiene una pregunta, aproveche en este momento de formularla en el chat. ¿De qué manera las experiencias vividas, Arnoldo, nos afectan, influyen en las decisiones, en la manera como en ese aprendizaje emocional y ese aprendizaje cognitivo, ¿verdad? ¿Cómo se muestra en mi desempeño, en mis relaciones, no solo en casa, sino en mis relaciones con los demás? Bueno, hemos dicho que la familia es la primera escuela para el aprendizaje de las competencias emocionales, conductuales, eh, cognitivas. Es donde de alguna manera se instala nuestra cosmovisión de vida, nuestro sistema de valores, nuestras creencias, nuestros mapas, nuestros paradigmas, pero también la forma en que nos regulamos emocionalmente, la forma en que expresamos las emociones, la forma en que socializamos.
Y todo esto es producto de lo que está ocurriendo precisamente entre ese triángulo familiar que tiene que ver con papá y con mamá. Y es importante entender que desde niño, papá y mamá generan un modelaje, generan una interacción que está permitiendo que se construya hacia adentro de mí una forma de percibir la realidad, una forma de interpretar la realidad, una forma de hacer juicios de valor, una forma de responder o reaccionar emocionalmente ante las situaciones. Y eso que se está formando desde edad muy temprana, desde que soy un infante y luego un adolescente, se va acumulando, se va cimentando, digamos, en mi mente y luego se convierten en patrones, en una forma de comportarme, en una forma de hacer, en una manera, una forma de fijar actitud ante la vida, en una forma de reaccionar emocionalmente, de la cual yo ni siquiera soy consciente. Y no soy consciente porque se formó en mis edades más tempranas y luego eso se automatiza, pasa a mi inconsciente y luego yo de adulto reproduzco esos modelos que observé en papá y mamá, esa forma de reaccionar que había en mi hogar de manera emocional, ese tipo de creencia y de interpretación de la realidad. Y todo esto queda grabado y queda, digamos, asentado, digamos, en mi disco duro. Y luego no es fácil discriminar porque yo a veces reacciono de esa manera, porque tengo esa actitud, por ejemplo, tan pesimista o tan optimista, o porque yo, por ejemplo, me cuesta gestionar el miedo o la tristeza o una determinada emoción. Y esto tiene que ver, no hay duda, con esos aprendizajes que yo instalé de manera temprana. Arnoldo, eso significa, perdona, es que estás hablando y me recuerda que como periodista yo tuve una persona que trabajó conmigo y yo recuerdo que los que estaban a mi alrededor decían, mira, a la oficina de él deberían colocarle un aviso grande que diga, ojo perro bravo. Y la gente no se le quería ni siquiera acercar. Pero a lo largo de todo este tiempo que he podido aprender herramientas que las he aprendido además con todo esto que tiene que ver con los diplomados que tú ofreces del sistema de terapia familiar, entendí que entonces cuando yo me relaciono con una persona, no me estoy relacionando con una persona, me estoy relacionando con una familia completa que tiene que ver con esos comportamientos que hoy en día tengo y que de repente por eso te llaman puente roto, por eso en este caso este hombre le decían perro bravo y yo recuerdo que la única persona que él recibía un abrazo era de mí. De resto nadie lo podía abrazar, nadie lo podía tocar, era una cosa increíble. Y obviamente que esto tiene que ver con el origen. Así es, y mi forma de relacionarme, de autorregularme emocionalmente, de gestionar mis emociones, tiene que ver con esa persona que yo me convertí producto de esas experiencias que viví en el triángulo familiar. Porque en mi triángulo familiar fue que yo formé un determinado tipo de autoestima, de una autoestima baja o alta, y mi autoestima afecta mi gestión emocional. En mi triángulo familiar fue que yo instalé un conjunto de creencias, de mapas, de paradigmas, y al fin y al cabo yo me siento como yo pienso. ¿Pero dónde yo aprendí esa forma de pensar? Bueno, la aprendí desde mi contexto de formación, donde instalé creencias, mapas, paradigmas, valores. Donde yo instalé las actitudes de vida, por ejemplo, ser optimista o pesimista, ser flexible o ser rígido. Eso lo aprendí en mi contexto de triángulo familiar. Y eso afecta la manera como me desempeño, cómo actúo, cómo gestiono, cómo reacciono emocionalmente. Bueno, por supuesto. Y de allí que en la medida en que yo tome contacto con mi triángulo familiar de origen y puedan entender un poco esas dinámicas, puedo estar mejor habilitado, con mayor comprensión, para saber por qué a veces actúo así de manera automática, para percibir cuáles son los cambios que necesito hacer. Y repito, no solamente para hacerlo yo, no, para beneficiarme yo y beneficiar también a la generación que ahora yo estoy criando y con la cual estoy formando triángulos familiares. Al fin y al cabo, los problemas, las enfermedades, la pérdida de la salud, la disfuncionalidad, son respuestas naturales cuando los triángulos han sido mal iniciados, mal configurados, mal integrados y han funcionado mal.
Definitivamente. Entonces, el triángulo familiar es fundamental estudiarlo, conocerlo, para, no solamente para nuestra propia vida, sino para nuestra descendencia, por lo que nosotros estamos formando. Dame un espacio, Mónica, para completar algo. Quiero vender en el buen sentido el curso. Déjeme decirle, yo estaba comentando hoy con Mónica en la tarde, que tenía tiempo que no había hecho, además de que ya uno viene formado en esto, una investigación tan rigurosa, con tanto esmero, para armar un programa de 5 sesiones, que no solamente tenga una clase que demos cada martes que toque, sino que investigamos para desarrollar un conjunto de instrumentos, test de evaluación que me permitan medirme, evaluarme, algunos instrumentos que me permitan tomar contacto con esa realidad que es mi triángulo de origen, para de alguna manera tener elementos de saber dónde poner el dedo para hacer los cambios, o por lo menos saber dónde mirar para ver cómo está funcionando. Entonces, con cada clase hay un conjunto de instrumentos, hay un conjunto de perspectivas, de cuestionarios, de test de evaluación, que van dirigidos a que la persona de alguna manera pueda trabajar consigo misma para generar las optimizaciones que necesite generar de cara a lo que descubre y se dé cuenta con respecto a su triángulo familiar de origen. Y me imagino que tendremos la disposición tuya como terapeuta para ayudarnos en este proceso de crecer con nuestro propio entorno. Así es. Bueno, acabó el tiempo de esta sesión, de esta Open Class, la clase número 0. La invitación es para que usted pueda aprovechar estas 48 horas donde nosotros les estamos dando el regalo del 60% de descuento. Así que si usted se inscribe en las próximas 48 horas en el curso El Poder del Triángulo Familiar en la Gestión Emocional, solo tendrá que cancelar $30. Y eso significa que en 5 sesiones nosotros le garantizaremos que va a adquirir herramientas poderosas, no solamente para evaluar su propio entorno, su propio triángulo familiar de origen, sino la forma como se puede gestionar y efectivamente hacer los ajustes necesarios en los triángulos que estamos estableciendo con nuestro entorno, con nuestra gente, con nuestra familia. Bueno, ya estamos cerrando esta sesión 0. Esperamos que haya sido nutritiva, que hayan podido crecer. Si se dieron cuenta de muchas cosas que necesitamos ajustar, pues déjeme decirle que le invitamos para que pueda participar de este curso, El Poder del Triángulo Familiar en la Gestión Emocional, donde tendremos cuestionarios, donde tendremos test y donde conoceremos, ¿verdad?, nuestros apegos, nuestras relaciones, de acuerdo al número, como decía el doctor Arnoldo, el número como de hijo que usted representa, como en mi caso el número 8, como esos triángulos de repente no son equiláteros, sino que han sido diferentes y como eso me han imposibilitado o me han, bueno, afectado en mi relación con otros. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta porque ya estamos cerrando. Muchísimas gracias por esta clase, muy interesante el contenido. Todos debemos aprender este tema y ser conscientes de cosas que quizás no estamos haciendo de manera correcta por desconocimiento. Así es, Rona, necesitamos crecer. En la medida que usted y yo crezcamos y lo que estamos ofreciendo son herramientas poderosas, prácticas, que te van a ayudar a desenvolverte, no solamente en tu gestión como familia, sino cómo nosotros nos gestionamos emocionalmente con la gente que está a nuestro alrededor. Es importante resaltar que son $30 americanos. Gracias, Celeste. Si es el equivalente, si usted está en Venezuela, pues usted sabe, el equivalente a $30 americanos. Así que 48 horas, Arnoldo, me gustaría que volvieras a colocar el video para que los que se conectaron ahorita puedan ver la noticia y así nosotros, si hay algún comentario adicional, lo pueden hacer a través del chat. Y de verdad que para nosotros ha sido es un honor estar conectados esta noche con ustedes en esta Open Class del Poder del Triángulo Familiar en la Gestión Emocional. Tendremos 5 semanas, que será cada semana será una así expectante
de las herramientas que usted va a poder adquirir, pero que además van a ser muy prácticas y que las va a poder implementar en su propia vida, pero también en su relación con su casa. Así que este es realmente para ti, para que crezcas emocionalmente y personalmente, hemos decidido que este curso, El Poder del Triángulo Familiar en la Gestión Emocional, solo por 48 horas para ti será a $30. Como lo estás escuchando, solo 48 horas para que logres inscribirte en el curso El Poder del Triángulo Familiar en la Gestión Emocional, donde aprenderás recursos de cómo gestionarte hoy en día con tu familia de manera efectiva, pero también con tu entorno en esto de las emociones. No te lo puedes perder, son 48 horas que tienes para que puedas inscribirte a $30. Hazlo ya y participa. Pues bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectan.